Fórmula Tabasco presenta miércoles de Mesa Redonda. Los temas que interesan a la sociedad tabasqueña con Gabriela Isa e Ileana Pineda. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, es miércoles de Mesa Redonda. Hoy es una Mesa Redonda especial. Hoy iniciamos en el 2008, estas mesas redondas que se convirtieron ya en cada semana, con el tema de las elecciones en Estados Unidos, y eso nos llena de muchísima emoción a los que están aquí participando hoy en esta mesa. Falta una semana, estamos a días de la elección, los resultados van, vienen, se cierran, se alejan. Aquí vamos a platicar con nuestros analistas políticos, periodistas, profesores de universidad, en fin, muchísimas profesiones que tienen hoy nuestros invitados. Gabriela Isa, ¿cómo estás? Bien, mi querida Ileana, qué gusto saludarte y recibir, por supuesto, a estos tres destacados personajes que hoy nos acompañan en la mesa redonda, y reiterarles la invitación para que nos acompañen a lo largo de esta hora en el análisis y escuchando todo lo que van a decir acerca de la elección de Estados Unidos. Van a las urnas el próximo 8 de noviembre y bueno, pues en el marco también de una apretada jornada electoral entre dimes y diretes, entre sorpresitas y bombas oscuras entre uno y otro candidato, vamos a ver qué dicen desde el Edén, desde una visión tropical, estos tres hombres: Emilio de Igartua y Monteverde, analista político, maestro también universitario y periodista. Bienvenido, mi querido Emilio de Igartua. Me da mucho gusto saludarte, Gabriel, y también a mi amiga y siempre llorona de que la llevamos ínclita alumna. Ínclita alumna, pues imagínense, este fue el resultado de sus clases. No, pues oiga. Fíjate, ya ves cómo sí te sirvió al final. Pues critíqueme que le raspa un poquito, lo hago responsable. También nos acompaña el doctor Jorge Abdo Francis, ex rector de la UJAD, analista político, profesor siempre, profesor universitario. Muchas gracias por la invitación, Gabriel. Saludos, Ileana. Maestro Abdo, qué gusto recibirle. Y como siempre también Víctor Manuel Samanola Bastida, columnista de Diario Presente, asesor de Grupo Presente Multimedios, escritor de Escala Crítica, articulista. Escalador. ¿Escalador? Escalador. Sí, escalador. Sí. Bueno, Por lo de Escala Crítica. Yo ya me lo imaginaba en el campo terrestre. Bueno, sí. en Machu Picchu tuvo que escalar. También tuvimos que escalar, sí. Bienvenido, pues, Samano. Muchas gracias por la invitación y bueno, pues también saludo a los invitados, saludo al auditorio y pues aquí estamos. Órale. Pues estamos en este entorno de la elección de Estados Unidos que definitivamente nos impacta en nuestro país, en México. Hemos visto cómo el tipo de cambio se ha visto afectado por los debates, por las posiciones que van agarrando cada uno de estos dos candidatos, Hillary Clinton, Donald Trump. No es que sean los mejores candidatos en el sentir de los estadounidenses. La votación pinta para votar por el menos peor, lo han dicho algunos analistas. De repente ha habido ventaja, de repente se ha cerrado la ventaja. En fin, vamos a analizarlo hoy. ¿Y qué te parece que empecemos contigo, Emilio? Pues me da mucho gusto estar con ustedes. Y bueno, efectivamente creo que el proceso electoral norteamericano en esta ocasión, y tú recordabas, precisamente aquí estuvimos inaugurando estas mesas con Víctor y con un amigo que está viéndonos allá arriba siempre y que nos cuida, Alcides García Desgen. Enorme. Y en aquel entonces, bueno, también asistíamos a una elección paradigmática, ¿no? Porque era la posibilidad de poder elegir al primer presidente afroamericano en los Estados Unidos. Y hoy, 8 años después, estamos ante la posibilidad, y yo estoy convencido de que quien a final de cuentas ganará la elección es Hillary Clinton, más allá de esto que tú comentas muy puntualmente y que es correcto, de que no ha sido precisamente los mejores candidatos, pero bueno, vamos a tener por primera vez la presidente número 45 de los Estados Unidos, a Hillary Clinton, que por cierto acaba de cumplir años, y un dato curioso además que es interesante decirlo, es precisamente de la misma fecha de nacimiento que Alcides García Desgen, que nació también ese día, el 28 de octubre pasado. Hillary Clinton acaba de cumplir 68 años y eso la convertirá, si es que obtiene el triunfo el 8 de noviembre y toma posesión el 20 de enero, en la segunda presidenta más, diríamos, con mayor edad después de Ronald Reagan, que llegó a la presidencia con 69 años. Y bueno, yo creo que sí, evidentemente lo que ha habido más en este caso de las elecciones son los elementos negativos que los positivos. Sí. Es lo que en un momento determinado ha significado pues esta difícil predicción
y así como vimos después de los 3 debates que Hillary Clinton pues punteaba, hoy pues una inoportuna decisión, y ahí sí es extraño, a veces nos sorprenden los países acá del cono sur, como una institución como el FBI, que de alguna manera depende del presidente de los Estados Unidos, decide, faltando unos días para la elección, pues abrir nuevamente la investigación sobre el uso adecuado o no adecuado de los mensajes que la señora Hillary Clinton, cuando fue secretaria de Estado en el primer periodo de Barack Obama, pues mandaba sin estarlos encriptados y protegidos esos mensajes. También hay que señalar que es una elección que no recuerdo, y obviamente aquí Jorge y nuestro Sábano nos recordarán, pero no recuerdo alguna elección en donde hayamos tenido estos componentes de influencia o de efectos económicos tan marcados. Que si Donald Trump estaba bien y que si la señora Hillary Clinton se enfermó de neumonía y eso impactaba a nuestra moneda. Creo que ahí hay un componente de especulación, tanto interno como externo, que ha utilizado, ¿no?, a nuestra moneda como moneda de cambio para estas cuestiones. No tiene que ver con las cuestiones estructurales, pero obviamente eso en un momento determinado ya lo analizaremos. Hoy pues hemos estado viendo encuestas en donde hablan casi de un empate técnico. Obviamente esto vuelve a impactar a nuestra moneda, que se acerca más al techo de los 20 que a los de 19 de piso. Incluso la semana pasada estuvo en 18.65. Pero bueno, yo creo que además el tema del peso mexicano tiene que ver con otros factores de carácter estructural. Pero a final de cuentas lo que nuestros radioescuchas y televidentes deben de tener como algo importante es que a final de cuentas las elecciones de Estados Unidos se enmarcan en el contexto de la globalidad. Y esto evidencia que lo mismo nos impacta una elección, y mucho más obviamente con un país que tenemos 3.200 kilómetros de colindancia, que las que se dan en Francia, o el Brexit famoso que decidió que el Reino Unido saliera de la Unión Europea. O sea, hoy estos factores endógenos se convierten en factores exógenos para nosotros, o sea, nos influyen al interior y obviamente marcan las rutas, ¿no? Dice el maestro Abdo de la influencia económica, y dice, pero por supuesto. Sí, claro, lo que pasa es que este país en los últimos años ha estado sujeto a la especulación permanente. Tenemos una oligarquía que no entiende que el destino del país debe ser diferente a lo que ellos consideran. Y entonces, bueno, cualquier situación que se presenta es aprovechada para el beneficio de unos cuantos del grupo que ha depredado económica y políticamente durante los últimos años toda acción de gobierno positiva que se quiera dar, o cualquier intento en el país por abatir la desigualdad y por abatir la exclusión. Entonces, bueno, que el señor Trump de repente dijo alguna cuestión que a lo mejor puede afectar a México, ya el peso tuvo un problema. Que la señora Clinton se enfermó, ya el peso tuvo otro problema. Que ya la señora Clinton se recuperó, ya el peso no se recupera. O sea, ¿qué es eso? Eso no es serio. O sea, un Estado soberano, un Estado independiente, un Estado que tenga viabilidad futura, no puede estar sujeto al vaivén, ¿verdad?, de las posibilidades políticas de dos personas que aspiran a ser presidentes de Estados Unidos, independientemente de la frontera, independientemente de lo que digan en sus discursos, independientemente de las consecuencias posibles que haya en uno o en otro caso. Es muy sencillo el tema. Cualquiera de los dos que gane, tendremos que enfrentar una situación difícil. Lo que deberíamos estar viendo en México es el plan B de cómo vamos a hacer para que cuando Trump o Clinton o Trump sean presidentes de Estados Unidos, ¿verdad?, enfrentemos el tema que ya traen los dos en cartera, que es el asunto del TLC. Uno más fuerte que el otro, pero los traen. Claro. ¿Cómo le vamos a hacer para ver el tema de la seguridad en la frontera? ¿Cómo le vamos a hacer para resolver la situación que van a plantear con toda seguridad de una mayor inserción en en las políticas públicas que ellos quieren en materia migratoria, en beneficio de sus propios intereses, utilizando a México como una especie de contención, etcétera, etcétera, etcétera? Debe estar avanzando. Eso ya deberíamos estar trabajando en eso. No en vez de estar pensando si el peso va a tener algún problema, qué va a pasar, se va a devaluar. Finalmente aquí los que ganan cada vez que hay un problema con el peso son los mismos de siempre. Los que son avisados con oportunidad que va a haber una devaluación.
los que son informados, los que tienen recursos, por supuesto. Entonces, bueno, el pueblo, realmente el tema solamente le perjudica. Entonces, ahí tenemos un asunto. Otro asunto que habrá que ver con mucho cuidado es qué va a pasar en Estados Unidos después de las elecciones. Porque muy bien, supongamos que gana Clinton, que es la tendencia generalizada, yo ahí tengo dudas razonables, espero que sí gane Hillary Clinton, que todo sale como la gente está pensando en el mundo, que ya ella es, el 9 de noviembre es la presidenta de Estados Unidos. Muy bien, perfecto. ¿Y qué va a pasar con este grupo de racistas, misóginos, xenofóbicos, que ya se unieron en torno a la candidatura del señor Trump y que están empoderados y que piensan que la violencia podría ser incluso una solución para lograr sus objetivos personales o de grupo o políticos? ¿Qué va a pasar con los antiguos miembros del Green Party, del partido, del Tea Party, perdón, como dice Sábano, muchas gracias, el Tea Party, que se están incorporando ahora a esta campaña sin creer mucho en el personaje, pero que sí se incorporan porque ven la posibilidad de retomar sus criterios y sus ideas. O sea, eso es lo que tenemos que estar analizando, independientemente de qué va a ocurrir. Y mira, en este momento la elección de Estados Unidos está prácticamente definida. Son 538 miembros del colegio electoral. Se requieren 270 votos. Y si tú revisas más o menos cómo está el esquema de los estados que integran la Unión Americana, vemos que los estados importantes, los que de alguna manera tienen que ver con lo básico, digamos, de este asunto, y lo cito acá, pues son Florida, Texas, California, Nueva York, Ohio, Illinois. Carolina del Norte, Illinois. Son los que estados deciden. Fundamentales, en cierta forma. La sumatoria de esos votos electorales significarían como el 75% de los 270 votos que se requieren. Así es, porque, por ejemplo, tenemos casos como Oklahoma, donde pues, hay 7 votos, Kansas 6, Nebraska 5. Entonces, bueno, ya se ha dicho con anterioridad, lo repito ahora, que, bueno, podría suceder que un candidato gane más votos en lo popular, pero no se en puede dar el caso, pero que en el colegio electoral los votos sean de otro. Ya sucedió. Como fue el caso de Al Gore en el 2000. Exactamente. Que tuvo 250,000 votos. Llegó a la Corte de Estados Unidos el tema. Y bueno, y finalmente, y con esto concluyo, ¿qué va a pasar también con los que ahora piensan votar por el Partido Libertario o por el Partido Ecologista? O sea, por Gary Johnson también hay y por Jill Stein. Hay Son cuatro, los partidos minoritarios, estos terceros partidos que se llaman en Estados Unidos, pueden fragmentar, que también cuentan, porque en el caso de Johnson, la intención del voto llega incluso a 14%. Ah, bueno, pues ahí o sea, ahora, no es cualquier número. Llegó al 14%. A 14%. Bueno, pausa, ¿no, señora? Vamos a hacer una pausita. Miércoles de Mesa Redonda. Síganos en Twitter, @Fórmula Tabasco. Continuamos. Ya estamos de regreso a la pausa comercial. Es miércoles de Mesa Redonda. El tema, las elecciones en Estados Unidos. Falta una semana ya para este famoso 8 de noviembre, para que los Estados Unidos vayan a las urnas. Ya platicamos con Emilio de Igartua y Monteverde y con Jorge Abdo Francis, nuestros analistas, periodistas, profesores universitarios que nos están acompañando esta tarde aquí en esta Mesa Redonda. Y hasta amigos. bueno. A pesar de que se olvidan de los cumpleaños. Escaladores también dijeron. Sí, escaladores. Y bueno, por cierto que fue mi cumpleaños, señor. Y no recibí mi felicitación. Esa es la venganza. Digo, para el auditorio que no escuchó aquí el programa, hubo un reclamo. La vez pasada serio. hubo un reclamo serio del maestro de Igartua porque Ileana no lo felicitó y ahorita le está regresando la alumna. Estamos a mano, señor. Pero bueno. Es lo malo de que no esté en el Facebook, no sabemos. Sí. Está muy oculta. Qué bárbaro. Bueno. Vamos a aprovechar el tema porque ahí se nos va a ir la vida. Víctor Sámano Labastida, columnista de Diario Presente, Escala Crítica, escalador, como nos dijo al inicio del programa. Tu participación, Víctor, está el tema efectivamente del Tratado de Libre Comercio de los migrantes de la frontera, del racismo. Sí, prácticamente se ha dibujado, digamos, la lista de temas que se van a ir presentando una vez que se decidan estas elecciones. Yo primero quisiera dar un contexto general. A mí me parece que estamos viendo un cambio profundo en el viejo esquema bipartidista de Estados Unidos, de conservadores y liberales que históricamente, siguen dominando las elecciones, pero ya vemos ahora los matices que está tomando. Por un lado, el Partido Republicano
me parece que está abandonando sus límites doctrinarios, digamos hay una especie de neorepublicanismo, y que abre a la llegada de personas del espectáculo, como pasó con Ronald Reagan, y el caso más extremo ahora es el del otro espectáculo, el de Donald Trump. Otro cambio, me parece importante subrayar, es el ascenso de las minorías y los sectores marginados. La llegada, por ejemplo, de Condoleezza Rice a la Secretaría de Estado con George Bush, digamos, es la segunda posición más importante, una mujer y de origen afro. Posteriormente vemos la llegada de Barack Obama a la presidencia, que ya mencionaban aquí Jorge y Emilio, también como ascenso, me parece, como ascenso de las minorías y obviamente de un segmento de la conformación política de Estados Unidos. Y, por otra parte, la confirmación de una mujer en la Secretaría de Estado, ya con Hillary Clinton, y ahora, lo mencionaban también, una mujer en la candidatura presidencial. Entonces estamos viendo una serie de cambios, digamos, culturales, ¿no? Y me parece que esto significa la ruptura de un esquema doctrinal, una crisis. Me parece que cuando se dice qué pasará después de las elecciones, qué pasará en Estados Unidos y qué pasará en nuestro país. Yo vería una crisis republicana, la ruptura del viejo esquema bipartidista y el ascenso de las minorías. ¿A qué voy? Me parece que el Partido Republicano, como bien lo decía Jorge Abdo, hay un sector ultraconservador que está viendo la posibilidad de montarse en este personaje del espectáculo, pero que va totalmente contrario, me parece, al esquema doctrinario del Partido Republicano. Entonces, ¿qué es lo que es? Y qué bueno que mencionaba Jorge, también a estos otros dos candidatos, al candidato del Partido Liberalista, ¿no? Libertario. O liberalista, libertario, y al la del Partido Verde. Porque de alguna manera me parece que todo se ha concentrado en estos dos grandes partidos hegemónicos, pero en los hechos estamos viendo una redistribución de las expresiones políticas en ese país. Y entonces lo que viene posteriormente, ya platicaremos de aquellos temas que mencionaron, pero me parece que internamente lo que viene es un autoanálisis, una reconsideración dentro del Partido Republicano de todo esto que le puede llevar a haber seleccionado un personaje como Donald Trump, como pasó en otros países con personajes mediáticos, como el caso de Italia con Berlusconi, el caso de Brasil y Argentina, en fin. Digamos, es el contexto general que a mí me interesaría poner en la mesa y bueno, ya luego nos iremos a los temas particulares. Ahora, sobre el papel de Trump, que nada le hace y nada le juega. Finalmente continúa en la batalla a pesar de todo lo que se ha dicho en su contra. Parece que nada lo despeina, literalmente, no sé si porque traiga mucho spray o qué. ¿Cuál es la opinión que tienen de que un personaje, como dice y como lo califica Víctor Sámano, continúe en una batalla, en una democracia amplia, multicultural, creyendo todavía, digamos, en un payaso, como ha sucedido en otras partes del mundo? Bueno, yo creo que se ha comentado mucho, sobre todo el lenguaje, no solamente el hablado, sino el corporal de Donald Trump, que tiene que ver con estos componentes de un nacionalismo a ultranza que está lamentablemente reviviendo en muchas partes del planeta. Y aquí habrá que retomar algunos planteamientos de Samuel Huntington y el choque de civilizaciones, que tiene que ver mucho con el aspecto del replanteamiento del terrorismo y esta lucha de los Estados Unidos que se vio, sobre todo después de septiembre 11 del 2001, de buscar imponer al fin de la Guerra Fría una condición ideológica y de supremacía sobre el resto de los países del planeta. Donald Trump, quizá nosotros en este contexto mexicano no lo entendamos precisamente porque pues es una persona que lo hemos calificado como frívolo, una persona que tenía un programa de televisión que era muy exitoso, ¿no? Porque corría de manera recurrente a quienes según su percepción no cumplían con los parámetros. Un hombre que hoy estamos descubriendo cada día sus características misóginas y racistas. Pero a final de cuentas creo que el riesgo fundamental de todo esto es que Donald Trump representa voces que
ante la avalancha liberal y libertaria que durante mucho tiempo se estuvo tratando de imponer en Estados Unidos, y me refiero sobre todo en la época de Kennedy, de alguna manera también de Clinton, el esposo de la actual candidata, hoy salen nuevamente a la superficie a evidenciar lo que es algo que no ha muerto en Estados Unidos, que es una postura muy confrontada contra todo aquello que vaya en contra de la, diríamos, de este origen, de este destino manifiesto que desde los inicios de esta nación como tal se dieron. Comentaba el tema del Partido Republicano. Hay que recordar que en Estados Unidos el bipartidismo es una figura que jugó un papel, diríamos, ad hoc a los propósitos de los llamados padres fundadores, que para empezar no creían mucho en el tema de la democracia como tal. Se parecían un poco a Polibio y a Aristóteles, ¿no? Y al propio Platón, que decían que la democracia podría terminar en una dictadura de un hombre muy popular, y bueno, lo hemos visto en Latinoamérica en muchas ocasiones. Hoy lo curioso sería que de triunfar Donald Trump, pues estaríamos viendo el triunfo precisamente de una persona que todos descalificamos, pero que a final de cuentas existe. Algo que es importante, yo sí creo que hay que ponderar bien el crecimiento de los otros partidos, que lo que a mi juicio va a significar después de esta elección es la necesidad de la revisión del proceso electoral norteamericano, que ya por cierto Hillary Clinton, siendo senadora de los Estados Unidos por Nueva York, luego de la derrota de Al Gore, que era el vicepresidente durante el gobierno de su esposo, planteó la necesidad de una revisión del sistema electoral. Porque sí, efectivamente han crecido los otros partidos, como bien dice Jorge, pero a final de cuentas no van a tener efecto, porque el proceso electoral norteamericano le da todos los votos, salvo el caso de Maine y Nebraska, en donde los 3 votos de Maine y los 5 de Nebraska se pueden repartir. En las otras entidades, el que gana, aún sea por un voto de diferencia, se lleva todos los votos. De tal suerte que aún este crecimiento del 14%, de alguna presencia de los partidos de oposición, no va a menguar en este momento el bipartidismo, y ganará alguno de los dos candidatos, ya sea el republicano o el demócrata, ¿no? Así es que ¿Pero no le restaría? ¿Mande? ¿No le restaría a alguno de los porque dos, a el final 14% de cuentas, que sí, dice? tendría un efecto en cada uno de los estados Ajá. de la Unión Americana, pero a final de cuentas el que tenga la dominancia, por ejemplo, ya desde hoy sabemos que Texas lo va a ganar el Partido Republicano y que Nueva York es muy factible, que bueno, ahí es donde hay cierta duda porque tiene una presencia importante Donald Trump. Giuliani, que es uno de los acompañantes importantes de Donald Trump, pues fue un alcalde muy exitoso, ¿no? Con el tema de tolerancia cero, etcétera. Entonces, que no está muy clavado hacia el Partido Demócrata. California, pues siempre se ha hablado que es un estado demócrata, pero ahí llegó como gobernador un señor como Schwarzenegger, ¿verdad? Sí. Entonces, puedes esperar cualquier cosa. Si no pero el tema muy importante es que en el proceso electoral norteamericano no hay esa posibilidad hoy de que el bipartidismo se rompa, en mi percepción. El otro tema que tendremos que ver también es lo que ha anunciado de manera recurrente, y lo hizo sobre todo en el tercer debate, Donald Trump, de que no va a reconocer el triunfo electoral. Ese es un tema importante. Vamos a hacer una pausa y regresamos con eso, porque sí es un tema importante que pone en el jaque precisamente el sistema electoral de Estados Unidos, lo está poniendo en duda. Nada más que antes de que nos vayamos a la pausa, hay que recordar, porque ya nosotros diríamos con una democracia todavía muy imperfecta, pero hemos avanzado de manera importante, tenemos un órgano electoral federal. En los Estados Unidos no existe esa figura. Entonces se resuelven las controversias en cada uno de los estados. El criterio que hace. Sí, incluso el Tribunal Superior o la Suprema Corte de Justicia, como ocurrió en Florida en el año 2000, en donde gobernaba Jeffrey Bush, el hermano de George Bush, pues inclinó la balanza y los 29 votos electorales de Florida fueron los que a final de cuentas le dieron el triunfo. Bueno, eso se dice, no hay eso nada. Se dice, se la balanzota. Acuérdate de la palabra presuntamente, ¿no? Vamos a hacer una pausa y volvemos. Miércoles de Mesa Redonda. Síganos en Twitter, @Fórmula Tabasco. Continuamos. Ya estamos de regreso, miércoles de Mesa Redonda, una semana de la elección en Estados Unidos. Estamos analizando el contexto de el impacto en México, los temas que nos afectan. Y antes de irnos a la pausa comercial, nuestros panelistas de alguna manera han puesto en la mesa el tema
del esquema electoral en Estados Unidos, de los partidos, del Partido Republicano, con un candidato así, bueno, el autoanálisis necesario para tener a un Donald Trump de candidato, y esta parte del sistema electoral que Donald Trump en el último debate dijo, yo no sé si voy a reconocer el resultado. Para nosotros mexicanos... No, de plano dijo que no. Pero luego dijeron que si ganaba, sí. Aunque su hija salió a decir que no, que sí lo van, y al día siguiente Digo, dijo, nosotros no. aquí en México estamos acostumbrados a eso, pero en Estados Unidos, aquí en México estamos acostumbrados a eso de que no van a respetar el resultado. Pero en Estados Unidos, la verdad es que el resultado, después de que dijo esto, todo el mundo dijo, espérame tantito, o sea, es una institución, es nuestro sistema, y como que no permeó muy bien esta historia, pero sí pone en jaque el tema. Es discurso, Liliana, es discurso. Donald Trump es un empresario. Su interés fundamental es hacer dinero. Toda su vida se ha dedicado a eso. Entonces, bueno, esto es parte de una estrategia que hay atrás de su campaña. De gente, o sea, ¿tú sí crees que va a salir ese día aceptando el resultado? No va a aceptar nada, pero tampoco va a hacer nada por no aceptarlo. O sea, él va a negociar. Negociar en términos muy ventajosos desde el punto de vista económico. Donald Trump no paga impuestos, por ejemplo, se acaba de acreditar en la campaña, no paga impuestos, y él mismo lo reconoce, se autoelogia como muy inteligente, porque ha logrado hacer trampa en ese sentido, y nadie lo ha descubierto, o si lo descubren, pues no lo sancionan. Entonces es un elemento que a la gente le ha gustado. O sea, está de moda este asunto. Hoy por la mañana nos enteramos de que en Islandia, el partido pirata, así se llama el partido, formado por hackers, y por gente que dedica, digamos, a este tipo de actividades, ha logrado un objetivo muy importante en la vida política electoral de Islandia. Entonces, bueno, hay un segmento de la población que juega antisistema, y Trump juega al antisistema. ¿Y qué mejor antisistema es de que no acepto porque me quieren imponer, me quieren despojar del resultado electoral, me quieren despojar del triunfo que ya tengo en el poder? O sea, me suena. Un discurso muy parecido a otro discurso. En el 2008, cuando ganó Obama, McCain, lo primero que salió a decir es, él va a ser mi presidente. Estamos hablando de dos personas totalmente distintas. Bueno, yo sé, pero el efecto John McCain es un económico que tiene veterano de guerra. John McCain es un militar condecorado. John McCain es una persona inmersa en los valores, en la ética de lo que formó a los Estados Unidos, de los principios y valores pero que tienen que ver con una nación que siempre se ha mantenido una franja muy importante en ese rumbo. No, Trump representa el otro Estados Unidos. El Ku Klux Klan, el racista. Los otros republicanos. Los negocios, los otros republicanos y, claro, el racismo y todo lo demás, pero primero los negocios. O sea, aquí se trata de proteger a la oligarquía norteamericana. Porque, ¿cuál es una de las tesis de Trump? El Tratado de Libre Comercio ha contribuido a que perdamos fuentes de empleo para nuestros ciudadanos americanos en los Estados Unidos. Visión equivocada, por supuesto. El Tratado de Libre Comercio ha hecho que la economía norteamericana no vaya lo bien que debería estar. Y etcétera, etcétera. Y por ahí sí, claro, que es o sea, yo te prometo, grupo financiero internacional que tiene que ver con nosotros, ¿verdad? Que te voy a proteger, que te voy a ayudar, porque a mí lo que me interesa básicamente es eso. Y Jorge, hay que recordar que el Brexit en el Reino Unido triunfó precisamente porque el discurso era ese. ¿No? La Unión Europea nos está afectando, estamos perdiendo empleo. Vamos a nuestra autonomía. Entonces la globalización es un error. Y bueno, ¿qué más dice? El cambio climático no existe, se atreve a decir eso. ¿Pero por qué lo dice? Porque las grandes empresas transnacionales norteamericanas contaminan. Sí, por supuesto. Y contaminan mucho. ¿Y con quién se alía? Pues se alía con el enemigo tradicional de los Estados Unidos, el adversario, para no usar la palabra enemigo. ¿Cuál? Rusia. Pero esa alianza es una alianza macabra. No alianza en la cual el señor Putin está demostrando una vez más que es muy inteligente, que es muy capaz y que es más en otro nivel, digamos, y que también es negociante. Y también es negociante. Le interesa salir del problema que tiene ahora, el problema económico tan fuerte que hay por la caída de los precios del petróleo, entre otros aspectos. Y dice, bueno, pues aquí voy a tener un aliado. Y el boicot que Europa le ha hecho. Y el boicot de Europa, claro. Yo lo apoyo. O sea, todo está metido. O sea, lamentablemente las elecciones de Estados Unidos es un asunto de carácter económico. Tan manoseado. Y global. Y global. O sea, no es un asunto que el pueblo decida. Por eso me parece que el planteamiento que se ha hecho, aunque se ha sesgado, de que hay que reformar el sistema electoral de Estados Unidos, pues pudiera resultar en beneficio de la democracia. Acaba de decir algo interesante, la participación del pueblo. Hoy por la mañana platicando en la semana con Mario Ávila, hablamos de abstencionismo, de la posibilidad de que
el estadounidense diga, desmotivada. son tan malos los dos, tan malo el ya Pinto están como el Colorado. trabajando para que no suceda, precisamente Para porque que no haya el abstencionismo. abstencionismo favorece a Trump. Claro. Porque el grupo de Trump va a salir en bloque a votar. Sí. Ajá. Y si los de Clinton dicen, no, pues ya ganó Hillary, ¿para qué pierdo mi tiempo? Entonces va a haber problema. Pero de que hay problema lo hay. Si tú ves, observas, está Michelle Obama en campaña. Sí, no, güey. Pero en campaña mentidísima. permanente. Y el presidente. Y está el presidente. Pues es que la que en sigue es campaña. ella. Digo, a lo mejor un efecto Eso tipo ya México. podría ser, eso ya es muy eventual. ¿Quién sabe? Ya Barack Obama ya pero salió al paso de ese tema. Sí, claro, una pareja, vamos a usar el término, una pareja presidencial, usemos esa metáfora, que tiene buena aceptación, que tiene, pues, Sí, está sí. bien recibida y Posicionada. demás, está posicionada, está permanentemente haciendo su trabajo político en beneficio de una De su persona candidata. que, bueno, no necesariamente son amigos y nada, simplemente es que son los mismos intereses políticos en este caso, Sí, claro. y la idea de que, bueno, Demócratas. hay que fortalecer lo que el Partido Demócrata piensa es lo benéfico para Estados Unidos. Víctor Sama no está muy calladito. Espera. No, No yo lo estoy dejan escuchando, hablar. yo estos dos- espero estos turno. Estos dos no lo dejan hablar, nuestros dos yo- invitados. No, está bien. Bueno, yo veo que, yo espero, ojalá en la siguiente intervención, Emilio o Jorge, explicaran al auditorio este complejo sistema electoral norteamericano, ¿no? Porque cuando yo hablo de la transformación del bipartidismo, no estoy diciendo que va a perder, que van a dejar de competir los demócratas y republicanos, sino que estoy viendo un profundo cambio cultural, ¿no?, en las distintas corrientes o tribus, ¿no?, que podrían tribus, estar sí. en esos partidos. Pero bueno, Similitudes. y efectivamente, como decía Jorge, hay una preocupación en abatir el abstencionismo. Si vemos que en el 2008 votó el 62%, en el 2004 el 60%, en el 2012 el 53.6%. Y ahora en unas encuestas recientes decían que en la elección anterior el 77% de los latinos estaba seguro de que iba a votar. Ahora solo el 69%, va disminuyendo el interés de los latinos, pero esto me lleva también a otro aspecto que se mencionaba, y el discurso de Trump. Me parece que el daño que está haciendo en términos de revivir el racismo, revivir el rechazo al extranjero, y que incluso fomentar la agresión contra los migrantes. El otro día platicábamos con Socorro Díaz, que vino a presentar aquí un libro, y subrayaba algo muy interesante y preocupante. Dice que muchos migrantes que ya se establecieron en Estados Unidos están contra los nuevos migrantes, ¿sí? Porque Sí. es Por el una desplazamiento. No, a mí me ha tocado verlo y escuchar a estos latinos que ya llevan años ahí, como que ¿y ahora si nosotros ya estamos bien, por qué vienen a movernos el tapete? Bueno, porque es un riesgo Son para los ellos, más, sus sí, trabajos. Entonces, es lo sí, más este fenómeno de desplazamiento, Sí, ¿no? totalmente. Y lo que mencionaba Emilio también, trasladamos, si lo vemos en el contexto global, vemos que este problema de la migración se está presentando en Europa también, es decir, claro. donde la apertura de Fenómeno fronteras, ¿no? Por un lado, en Estados Unidos, que cierra las fronteras, permite la entrada de entrada y salida de mercancías, pero no de personas, ¿no? Personas que están siendo dañadas en sus lugares de origen con la caída. Digo, cada vez que se habla de la instalación de una gran inversión extranjera, uno debe preocuparse por todo lo que se va a perder en términos de la economía sustentable, lo que decía Jorge. O sea, son las oligarquías, ¿no?, frente a la economía, a la micro, a la base. Bueno, entonces el discurso de Trump va en ese sentido de lo que el otro día leía yo un reportaje de Jorge Ramos, que había recorrido varias partes de Estados Unidos y veía cómo volvían las ceremonias estas de los Ku Klux Klanes, ¿no? O sea, todo este tipo de cosas, ¿Qué tal? ¿no? Qué Sí. traumático. O sea, todo este tipo de cosas que aparentemente yo no quisiera, porque esto ya es un tema que Más nos profundo. da para Sí, más, sí, más pero es profundo. el asunto de cómo los medios, el espectáculo ha puesto en primer lugar la violencia. O sea, cómo es la violencia, es La apología entretenida, de la la violencia, apología sí, de la claro. violencia. Sí. Bueno, esto está haciendo Trump también, ¿no? Lo está capitalizando. Sí, todo el discurso más
pues no más conservador, sino más reaccionario, ¿no? Es el que se está poniendo ahí enfrente. Y pues no hay que olvidar que Estados Unidos es un país de migrantes. Y termino con esto, mire, en esta parte. Se calcula que actualmente el 47% de los migrantes en Estados Unidos son de origen latino, y bajará esta relación y subirá la relación de los migrantes asiáticos, ¿no? Van a ser desplazados. Pero algo que me llama a mí la atención es que ahora que se habla de la expulsión de los migrantes, de la construcción de muros, de todo esto, sin embargo, la economía de Estados Unidos necesita de los migrantes, ¿no? Porque los llamados estos baby boomers, todos estos de la generación que surgió de la explosión demográfica posterior a la Segunda Guerra Mundial, bueno, estos están llegando a la edad del retiro, ¿no? ¿Y quién va a sustituir? O sea, finalmente, como dice Jorge, es un problema de economía. Ahora, ¿a quién le van a cargar los costos de esa economía? Bueno. Vamos a hacer una pausa, minuto 42, regresamos ya a la recta final de este miércoles de Mesa Redonda. Miércoles de Mesa Redonda. Síganos en Twitter, @Fórmula Tabasco. Continuamos. Ya estamos en la recta final de este miércoles de Mesa Redonda, elecciones en Estados Unidos a una semana. Vamos a que el profesor Emilio de Igartua yo sigo con el Igartua, nos platique rápidamente, para todos los que no tenemos claro bien cómo funciona el proceso electoral, votos electorales, votos individuales, cómo funciona esto para que la próxima semana lo entendamos mejor. Bueno, pues rapidito, porque así ya me te pidió sentenciaron. Sí, el doctor Arroyo me pidió que hiciera yo una explicación ahí. Bueno, hay que entender que para que lleguemos a este paso en donde hoy tenemos a un candidato del Partido Demócrata y un Partido Republicano, y aparte tenemos otros el tres Libertario y el Verde. Sí, de otros. Son tres partidos que están contendiendo. En total son 5 los que están en el espectro político. Bueno, se pasa primero por lo que se llaman las elecciones primarias, que es un proceso en el cual partidarios o no de un específico organismo político o partido político participan, pero también hay los famosos caucus, que son congregaciones por, diríamos, municipalidades o condados que en un momento determinado participan y que tienen como propósito que cada candidato reúna un número determinado de delegados. Cada partido tiene un número diferente. En el Partido Republicano, si no mal recuerdo, son 1.350, en el Partido Demócrata son 2.400 delegados. Y esos delegados van a la convención, que ya se celebraron, y entonces emiten, que en general es un proceso de respeto a lo que en cada uno de los primarias y de los caucus hicieron, y nombran entonces a los candidatos. Y bueno, vamos viendo cómo en el camino se van decantando los candidatos. En el caso, por ejemplo, de Hillary Clinton, pues tuvo a un candidato muy fuerte, Bernie Sanders, senador por Vermont, que llegó hasta el final con una presencia importante y que, bueno, al final de cuentas se bajó del camión y decidió dejarle libre el camino, no apoyar, y es un tema que comentábamos Jorge y yo antes de iniciar el programa, que a mi juicio, y él me dio una explicación muy contundente de que por qué no era conveniente, pero creo que él había logrado presuntamente, Bueno, había logrado un apoyo muy interesante de los jóvenes, siendo un profesor universitario, y logró con los millennials un apoyo importante. Bueno, y del otro lado, Donald Trump dejó a 2 candidatos que para muchos eran los posibles ganadores, que era uno Ted Cruz, exgobernador de Texas, y el otro Marco Rubio, un senador de Florida, que pues tenía esta influencia de los grupos provenientes de la isla, pero ambos los dejó. Bueno, llegamos entonces al proceso de 2 candidatos, una campaña electoral de aproximadamente 4 meses, y ahora nos encontramos 8 de noviembre, que está marcado por la Constitución, segundo martes de noviembre como elecciones. Y el segundo martes de diciembre, el colegio electoral se pronunciará por quién es el ganador. Ahora, ¿cómo se da el proceso? Ya aquí se había explicado. Cada estado de la Unión Americana tiene un número de representantes, lo que nosotros conocemos como diputados, y de senadores. Allá sí que es un tema también para otro programa, se ha mantenido la equidad de los senadores, 2 senadores por cada entidad federal. Aquí pues se rompió ese esquema del equilibrio. Entonces, el número de diputados o representantes que tiene cada estado, más los 2 senadores, son lo que compone los 39, 45, 48 votos que cada quien tiene.
Y esos entonces, en la elección en cada estado de la Unión Americana, hay que, por ejemplo, también decirlo, que cada estado determina las reglas específicas del proceso electoral. Algunos incluso ya han incorporado el tema de los votos por correo, el voto electrónico. De hecho, ya se han emitido, si no mal recuerdo, las cifras son 4.5 millones de votos ya anticipados. Incluso Barack Obama ya emitió su voto en base a esta facultad. Él está asentado en Illinois, el voto anticipado. Sí. Y entonces, bueno, lo que necesitamos es que alguno de los dos obtenga al menos 270 votos electorales, que es el 50% más uno. Hoy estamos oyendo en México el tema de la segunda vuelta, porque en un sistema bipartidista pues no es necesaria la segunda vuelta, aunque cuentan los 3 o 4 candidatos de otros partidos minoritarios, a final de cuentas, como lo marcan las encuestas, pues uno obtendrá el 50% más uno de los votos. Difícilmente encontraremos un empate exacto, ¿no? Del 50% de los votos entre uno y otro. Pero si hay empate de la Cámara, claro, manera, la Cámara de Representantes puede así es. La Cámara de Representantes, que es el órgano, la Cámara Baja, es la que a final de cuentas determina, porque es la que se constituye en colegio electoral. Y es la que en un momento determinado puede inclinar. Ahora, históricamente no se ha presentado un caso en el que los delegados al colegio electoral emitan un voto distinto al que mandataron los ciudadanos de cada una de las entidades federativas. Eso no quiere decir que no pueda ocurrir, pudiera darse el caso. Y decíamos hace un rato, solamente Maine, que tiene 3 votos electorales, y Nebraska, que tiene 5, tiene la facultad, el Estado, de decir, bueno, 2 y 1, o 3 y 5, o 4 y 1, de acuerdo al número de votos. Pero cada estado decide cómo hacer sus votos. No hay en bloque. Hay que acordar. Pero no hay un Instituto Nacional Electoral. Exacto. O sea, no se puede establecer, pues ahora voy a presentar una querella en el instituto. No, el proceso, en un concepto que nosotros conocemos muy bien, se judicializa porque va a la Suprema, puede llegar hasta la Suprema Corte de Justicia. Al final. Al final. Si es que hay una controversia. Sí, perfecto. Maestro Abdo. Es que, ya lo explicó muy bien Emilio, la idea de los padres fundadores, como dicen ellos, fue que el sistema electoral de Estados Unidos tuviera pesos y contrapesos muy concretos en cuanto a que la presencia de los estados, o sea, para ellos el federalismo cuenta, es muy importante, que los estados tuvieran una representación, digamos, importante dentro de todo lo que significa el desarrollo del proceso. Y de esta manera, entonces cada estado pues tiene una fuerza real dentro de las actividades que se están dando, sobre todo los estados en donde hay una mayor cantidad de votos electorales. Y al mismo tiempo también que las cámaras, porque la elección no solamente se elige en esta elección presidencial del 8 de noviembre al presidente o a la presidenta de Estados Unidos, sino que también se van a elegir senadores y representantes, senadores y diputados. Algunos se van a reelegir, otros y algunos van por reelección y otros van por una primera elección. Y es muy importante, por ejemplo, el trabajo que está haciendo cada uno de los partidos al margen de lo que hacen los candidatos a la presidencia para poder lograr el control de las cámaras. Porque si no, bueno, sucede lo que en muchos tramos del gobierno de Obama aconteció, que Obama, presidente de los Estados Unidos del Partido Demócrata, tenía enfrente a representantes de otro partido y por lo tanto, bueno, pues muchos de sus programas, muchos de sus propuestas o de sus políticas públicas, su cuenta pública, pues como se dice en México, simplemente no transitaron. ¿Por qué? Porque pues allá el Congreso cuenta de manera seria. Sí, claro. No como otros estados del país o otros. Sí. El tema del FBI que decía como una institución, como que bueno, es que tiene en el caso del FBI, ¿no? Son órganos constitucionales autónomos. Sí, es autónomo, exacto. El caso del FBI es una trampa bastante fuerte. Si el FBI no actúa, entonces Trump tenía un discurso todavía mucho más favorable actuaba, pues para poder atacar a Clinton. Y si el FBI dice, voy a ver el tema y déjame ver qué fue lo que pasó, bueno, siempre hay una posibilidad. Pero muestra autonomía, ¿no? Sí, que claro, eso también es un buen demuestra mensaje. Que el Estado en su conjunto, llamado Unión Americana o Estados Unidos de América, existe. Y que se puede investigar. Es sólido. Y ahí está. Es como, digo, haciendo una simple parangón rapidísimo con España. Se pasó varios meses sin gobierno, pero sin embargo el Estado funcionó.
Yo quiero saber en otras partes del mundo. No, imagínate aquí. ¿Qué pasaría? En alguna otras partes del mundo. En alguna parte, ok. Vamos con Víctor Sámano. Déjenmelo concluir. Sí, por supuesto. No, está bien. Estamos aprendiendo. Déjenlo hablar. Que concluyan nuestro querido Víctor. Sí, yo creo que finalmente habría que subrayar dos cosas. Esto que decía hace unos momentos, que en Estados Unidos, independientemente de todas las críticas que le hagamos por su acción fuera de ese país, dentro el Estado existe. Por lo tanto, cuando viene el señor Trump y dice que va a construir un muro y que va a correr a todos los migrantes y que va a hacer, no sé, que se va a parar de cabeza, bueno, esto lo puede hacer él, pero tiene que pasar por el filtro de las instituciones. Puede decir él, lo puede decir, pero digo, se puede parar de cabeza él, ¿no? Sí, pero eso lo tiene que decidir la institución. Y lo otro, que me quedo con lo que decía Jorge Abdo, que es muy importante que en México se tiene que estar mirando hacia el país. Leía yo una declaración de Enrique Krauss que decía que a los tiranos no se les apacigua, a los tiranos se les enfrenta, y esa es la lección del siglo XX. Se refería a la visita de Trump, a esta accidentada invitación que hicieron para que viniera el señor Trump a México, y que se exigía pues una disculpa pública de todo lo que ha dicho de los mexicanos. Pero independientemente de eso, no hay que perder de vista que lo que está en el centro es la economía, y desgraciadamente estamos en manos de especuladores políticos y de especuladores financieros. Entonces, me parece que esa es la lección que nos tiene que dejar esta próxima elección norteamericana. ¿Qué se va a hacer en el país? ¿Qué se está haciendo en el país para evitar que nos sigan llevando, como dirían, del tingo al tango, ¿no? Con el peso. Bueno, y si gana Hillary, ¿cómo va a tomar, ya nada más para concluir, cómo tomará la visita de Trump o la reunión con Peña? Sin ningún problema, ella es una profesional. Pero ¿cuál va a ser su relación con México? Fuera de campaña. Siempre ha sido no se lo va a achacar, le va a decir, una relación, digamos, distante. Pero el TLC, que dijo que... Es que lo mismo, tiene que pasar por todo el mecanismo que el propio Estado norteamericano tiene para un asunto de este tipo. Okay. El Senado sería importantísimo en una revisión. No es una decisión unilateral. No puede ser. Comentaba en una reunión que tuvimos con un ex gobernador aquí de Tabasco, que más que preocuparnos porque se modifique el Tratado de Libre Comercio, tenemos que preocuparnos porque se tenga lugar lo que es un riesgo real, que es este proyecto que Barack Obama puso sobre la mesa de un tratado intercontinental, ¿no? de libre comercio, porque obviamente perderíamos México todas las ventajas comparativas del hecho de que muchas empresas vienen aquí por el tema que en el Telecal se establece de las proporcionalidad de materias primas o de mano de obra que se insertan en el contexto mexicano, y eso lo perderíamos, ¿no? Entonces eso nos debe... abriría entonces yo finalmente subrayaría otro tema que ahí queda para un análisis posterior, que es el tema de la migración, pero migración que tiene que ver con nuestras fronteras, con la frontera sur, en la medida en que el tapón norteamericano, ¿no?, se cierre más. ¿sí? Bueno, aquí entonces habrá otro problema. Sí, entonces el problema no va a ser solo para México, va a ser para Tabasco, y para Chiapas y para Campeche. Y yo te diría que es lo que nos pega directamente. Clara a Donald Trump de que no les está yendo a ellos mejor con el tratado que a nosotros, es que si fuéramos nosotros los únicos gananciosos, no habría migración. Exacto. No habría migración. Nos tenemos que ir. Ayer además, para lo que decía Víctor, ayer el cónsul general, o el embajador más bien, de Honduras y México hablaba de este asunto en específico y citaba Tabasco y decía por qué Tabasco se ha vuelto tan importante y por qué ahora es Tabasco uno de las, digamos, preocupaciones en materia de seguridad interior y de todo el trato de migrantes que bueno, muchas gracias nacional. A los tres por habernos acompañado. Nos vamos, Gabriel, tenemos el tiempo encima. Nos enlazamos a la Ciudad de México. Que tengan una linda tarde. Fórmula Tabasco presentó Miércoles de Mesa Redonda. Los temas que interesan a la sociedad tabasqueña, analizados por los especialistas más destacados. Gracias por su preferencia.